A veces, la misericordia lo cuesta todo, y otras veces cambia por completo una ciudad. En el corazón helado de una tormenta de nieve en las montañas rocosas, un vaquero errante y su terco burro se topaban con una mujer abandonada a su suerte en la nieve, repudiada por su propia gente y acusada de brujería por conocer antiguos métodos curativos. Lo que Elias Cole hizo a continuación le privaría de calor y refugio, pero también le enfrentaría cara a cara con la gente del pueblo que intentó asesinar a la mujer que él salvó. Cuando la muerte llamó a la puerta de sus hijos a la mañana siguiente, esas mismas personas no tenían a quién recurrir. Les mostraría a la mujer a la que condenaron a morir congelada la misma misericordia que ellos le negaron a él. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento soplaba con fuerza esa mañana, del tipo que atraviesa la lana y el cuero como si fueran papel. Elias Cole lo sintió en cuanto salió de su saco de dormir, con su aliento formando nubes en la oscuridad previa al amanecer. Era un hombre de unos 55 años, aunque las montañas tenían la costumbre de añadir años al rostro, con profundas arrugas alrededor de los ojos, la piel curtida del color del cuero viejo, de una silla de montar, y una barba más sal que pimienta en esos días. Sin embargo, sus manos seguían siendo firmes. Toda una vida de trabajo duro y decisiones aún más difíciles le habían dado eso. Se movía con la silenciosa eficiencia de alguien que había pasado la mayor parte de su vida solo. El campamento era sencillo. Una pequeña hoguera, su saco de dormir bajo una lona extendida entre dos pinos y su carro cerca, con la cubierta remendada bien atada. Buster, su burro gris, estaba atado a unos metros de distancia, moviendo las orejas mientras observaba a Elías avivar las brasas. «Buenos días, viejo amigo», dijo Elías, con la voz ronca por el sueño y la falta de... Hablar con un burro puede parecer extraño para algunas personas, pero cuando pasas la mayor parte de tus días sin compañía humana, aprendes a apreciar cualquier conversación que puedas tener. Parece que hemos elegido un buen momento para cruzar estas montañas. Buster resopló, un sonido que Elías había aprendido a interpretar durante los 15 años que llevaban juntos. Ese resoplido en concreto significaba que el burro estaba de acuerdo en que el tiempo parecía malo, pero ¿qué podían hacer al respecto? Habían estado en situaciones peores antes, y así había sido. Elías recordaba la riada repentina en Nuevo México, el puma en Colorado, la vez que se perdieron en una tormenta de polvo tan espesa que no podían ver ni sus propios pies. Cada vez se habían cuidado el uno al otro. Eso era lo que tenía Buster. No era solo un medio de transporte o una bestia de carga. Era un compañero, un amigo, y, a veces, la única razón por la que Elías seguía adelante, en lugar de tumbarse en algún cañón solitario y dejar que el mundo se lo llevara. Elías se puso el abrigo, de gruesa piel de oveja forrada de lana, y se pasó la mano por el cinturón mientras se lo abrochaba. La hebilla era una vieja pieza de caballería, con dos sables cruzados en plata deslustrada, que siempre tenía intención de pulir, pero nunca encontraba el momento. Se la había ganado hacía unos 20 años, cuando vestía uniforme, seguía órdenes y creía que el mundo tenía cierto sentido. La hebilla era lo único que le quedaba de aquellos días, además de la disciplina y las cicatrices. Había sido un buen soldado, concretamente un explorador de caballería, lo que significaba que cabalgaba por delante de la columna principal en busca de agua, peligros y la mejor ruta a través de un territorio que quería matarte. Aprendió a leer el terreno como otros leen libros, a fijarse en los pequeños detalles que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Un determinado tipo de hierba significaba que había agua cerca. Las aves que volaban en círculos siguiendo un patrón concreto significaban que había transporte, lo que podía significar indios hostiles o bandidos, o simplemente la naturaleza siguiendo su curso. La forma en que las sombras caían sobre una cresta podía ocultar una emboscada o revelar un rastro de animal. Esas habilidades lo habían mantenido con vida mucho tiempo después de colgar el uniforme, pero no habían sido suficientes para salvar lo que más importaba. Elías sacudió el recuerdo antes de que pudiera afianzarse. Había cosas con las que aprendías a vivir sin pensar demasiado en él. Había perdido a su esposa Margaret y a sus dos hijas a causa del cólera en 1873, cuando estaba destinado en Fort Bowie. Un día tenía una familia, un futuro, una razón para sentar cabeza una vez que terminara su alistamiento. 3 semanas después, tenía 3 tumbas y un agujero en el pecho que nunca llegó a cerrarse del todo. Fue entonces cuando empezó a vagar. Intentó quedarse en un lugar varias veces a lo largo de los años. Trabajó como peón en un rancho aquí, como guardia de carromatos allá,
Incluso probó suerte en la prospección durante un tiempo, pero las ciudades le parecían demasiado concurridas, demasiado llenas de las vidas y los futuros de otras personas, y de todas las cosas que él había perdido. Así que siguió moviéndose, se mantuvo en las tierras altas, y los senderos solitarios le hicieron compañía junto con Buster y el viento. El cielo tenía el color del pizarra vieja, cargado de la promesa de nieve. Elías lo estudió con el ojo experto de alguien que había aprendido a leer el tiempo, como un banquero lee los libros de contabilidad. Las nubes se movían rápidamente desde el noroeste, bajas y densas, y la temperatura había bajado 10 hexinto desde la puesta de sol. El viento traía ese olor particular, agudo, limpio, eléctrico. Eso significaba que se avecinaba una nevada importante. Tenemos unas 6 u 8 horas antes de que empiece a nevar con fuerza, le dijo a Buster, que ahora estaba masticando un poco de hierba seca que Elías había esparcido para él. La pregunta es, ¿seguimos adelante e intentamos cruzar el paso, o nos acurrucamos y esperamos a que pase? El paso aún estaba a unos 25 kilómetros, quizá más. El sendero subiría otros 600 metros antes de llegar a la cima, y luego descendería al valle donde se encontraba el asentamiento de Hope's End. Elías había planeado evitar Hope's End por completo. No tenía nada que hacer allí, y los pueblos generalmente no tenían nada que ver con él, pero el clima podría obligarlo a cambiar de planes. Había oído hablar de Hope's End a un comerciante unas semanas atrás. Era un pequeño asentamiento, de unas 50 familias, enclavado en un valle en la vertiente occidental de las Rocosas. Había sido fundado hacía 6 o 7 años, por gente que buscaba empezar de nuevo. Sin embargo, según la experiencia de Elías, cuanto más lejos huías de tus problemas, más probable era que te persiguieran. El comerciante había mencionado que eran bastante amables con los viajeros, al menos con aquellos que no se quedaban demasiado tiempo ni hacían demasiadas preguntas. Elías cargó la carreta con la eficiencia que le daba la práctica. Sus provisiones eran sencillas, pero bien elegidas: harina, café, sal, cerdo, frijoles, unas latas de melocotones que había estado guardando para una ocasión especial que parecía no llegar nunca. Tenía su saco de dormir, su rifle, su revólver, una Colt azul marino que había visto días mejores, pero que aún disparaba con precisión cuando lo necesitaba. Y tenía las pieles de búfalo, 3 de ellas, gruesas, cálidas y pesadas. Esas pieles habían sido un regalo de un jefe Crow, cuyo hijo Elías había rescatado de un río durante su época en la caballería. El jefe había dicho que eran para mantenerlo caliente en su vejez. Elías no se sentía viejo entonces. Ahora sí. El paisaje que lo rodeaba era de una belleza que podía matarte si no tenías cuidado. Los pinos trepaban por las laderas en filas oscuras, con las ramas ya cargadas de nieve vieja. Por encima de ellos, los álamos se alzaban desnudos y blancos como huesos contra el cielo gris. Las propias montañas se elevaban en picos irregulares, todavía cubiertos de nieve, a pesar de que solo era finales de octubre. A esa altura, el invierno llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, y si te pillaba desprevenido, bueno, a las montañas no les importaban tus planes. Elías enganchó a Buster al carro y se subió al asiento. El burro se inclinó hacia el arnés sin que se lo pidieran, con el aliento humeando en el aire frío. Habían hecho este baile tantas veces que las palabras eran innecesarias. Elías llevaba las riendas, pero Buster tenía sus propias ideas sobre el ritmo y la dirección, y con los años habían aprendido a negociar. El sendero serpenteaba hacia arriba entre los pinos, estrecho y rocoso en algunos tramos, allanado por innumerables pezuñas y ruedas en otros. Elías no dejaba de mirar a su alrededor, atento a las piedras sueltas o al hielo oculto, a los árboles caídos que bloqueaban el camino o a los signos de actividad animal reciente. Un oso que se preparaba para la hibernación podía ser agresivo e impredecible. Un gato montés que protegía a su presa no dudaría en atacar si se sentía amenazado. Pero sobre todo observaba el cielo. Las nubes se acumulaban más rápido de lo que esperaba, amontonándose contra los picos como si fueran empujadas por una mano gigante. El viento también estaba arreciando. Ahora soplaba en ráfagas en lugar de hacerlo de forma constante. Traqueteaba entre los pinos con un sonido similar al del agua corriendo, y de vez en cuando una ráfaga más fuerte golpeaba el costado del carro, haciéndolo balancearse sobre sus ruedas. Debería haber salido ayer, murmuró Elías. Pero ayer el cielo estaba despejado, y pensó que tenía tiempo. Así era el clima de montaña. Cambiaba más rápido que las promesas de un político. A media mañana, comenzaron a caer los primeros copos. Eran pequeños y secos, de los que se esparcen en lugar de quedarse pegados. Pero Elías sabía lo que se avecinaba. Lo había visto antes. Casi había muerto en una ventisca cerca de Fort Laramie, en 1968. El recuerdo de aquella pared blanca de viento y nieve, la forma en que te succionaba el calor y convertía el mundo en un vacío aullante.
Ese recuerdo le había hecho respetar el invierno desde entonces. Buster seguía con la cabeza gacha, aparentemente indiferente. El burro tenía su propio pelaje grueso de invierno y confiaba en que Elías los llevaría a un lugar seguro. Esa confianza era un peso que Elías llevaba consigo, al igual que llevaba consigo el recuerdo de su familia. Significaba algo ser responsable de otra vida, aunque esa vida tuviera 4 patas y fuera terca. El sendero se estrechaba a medida que subían, con el bosque presionando a ambos lados. La nieve caía sin cesar, empezando a acumularse en las ramas de los pinos y en el propio sendero. Elías se bajó el gorro y se envolvió la bufanda más alrededor de la cara. Tenía los dedos fríos incluso con los guantes puestos, y los flexionaba sobre los guantes para mantener la circulación. Volvió a pensar en Hope Sen y se preguntó si tal vez debería reconsiderar su plan de evitarlo. Un granero cálido, aunque solo fuera por una noche, sería bienvenido. Una comida caliente que no tuviera que cocinar él mismo. Quizás alguna conversación con gente que no le hiciera demasiadas preguntas sobre dónde había estado o a dónde iba. Pero los pueblos significaban complicaciones. Significaban gente que querría saber de sus asuntos, que tal vez lo reconocería de sus días en la caballería, o de uno de los muchos lugares en los que había trabajado y dejado atrás. Significaban sheriffs que a veces tenían viejos carteles de «se busca» en sus cajones, no necesariamente por él, sino por hombres que se parecían lo suficiente a él como para causar problemas. Significaban la posibilidad de apegarse, de quedarse demasiado tiempo, de olvidar por qué seguía moviéndose en primer lugar. No había nada mejor que seguir adelante, cruzar el paso y acampar al otro lado. La tormenta podía ser fuerte, pero ya había soportado otras peores, excepto que la tormenta tenía otros planes. Al mediodía, la nieve caía tan densamente que Elías apenas podía ver las patas traseras de Buster desde su asiento en la carreta. El viento se había intensificado hasta convertirse en un rugido constante, empujando la nieve en horizontal y acumulándola en montones a lo largo del camino. La temperatura había bajado en picado, y a pesar de su abrigo grueso y su bufanda, Elías sentía cómo el frío le calaba hasta los huesos. Ya había tomado la decisión de parar, buscar algún refugio y esperar a que pasara. Cuando Buster tomó la decisión por él, el burro simplemente dejó de caminar, plantó las patas y se negó a moverse. «Vamos, chico», gritó Elías por encima del viento. «Solo un poco más. Encontraremos un lugar donde refugiarnos». Pero Buster no se movió. Se quedó allí con el arnés puesto, la nieve acumulándose en su lomo y las orejas pegadas a la cabeza. Y entonces hizo algo extraño. Bajó la cabeza y empezó a husmear en un montículo de nieve a la izquierda del camino, hundiendo el hocico profundamente en el montículo, resoplando y pateando con una pata delantera. Elías había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en los instintos de Buster. El burro tenía mejores sentidos que cualquier humano. Podía oler el agua, los depredadores o el peligro antes de que Elías tuviera la menor. Así que, en lugar de discutir, se bajó del carro, con las botas hundiéndose en la nieve que ya le llegaba a los tobillos, y se dirigió al lugar donde Buster estaba excavando. Al principio pensó que tal vez el burro había olido un animal muerto, o que tal vez solo quería cavar por alguna razón que solo un burro podría entender. Pero Buster insistía, casi frenético, y eso no era propio de él, así que Elías también empezó a cavar. Sus manos tocaron primero tela, y luego algo sólido debajo. Cavó más rápido, quitando montones de nieve, y entonces lo vio, una mano, pálida e inmóvil, con los dedos curvados como garras. «Dios mío», susurró Elías, y cavó con más fuerza. Era una mujer. Estaba acurrucada de lado en la nieve, con un vestido fino y un chal que eran completamente inadecuados para el clima. Tenía los labios azules, la piel blanca como el alabastro, y por un terrible instante, Elías pensó que ya había fallecido. Pero cuando le tomó el pulso, sintió un latido débil y estaba viva, aunque por poco. La mente de Elías barajó rápidamente sus opciones, todas ellas malas. Si se detenía a ayudarla, los 3 se congelarían antes de que pasara la tormenta. La temperatura seguía bajando, el viento empeoraba, y quizá le quedaba 1 hora de luz, aunque la nieve impedía saberlo. Si intentaba subirla al carro y seguir adelante, Buster no lo aguantaría. El burro ya estaba agotado, y el camino solo empeoraría. Pero si la dejaba allí, moriría en menos de 1 hora, quizá menos. En realidad no había elección, no para Elías. Había pasado demasiados años viendo morir a gente por el cólera y las balas, y por las otras 100 formas en que el oeste podía matarte. Había sostenido a sus propias hijas, mientras la fiebre se las llevaba. Había sentido cómo sus pequeñas manos se enfriaban entre las suyas. No pudo salvarlas, pero tal vez podría salvar a esta mujer fuera quien fuera. La tomó en sus brazos. No pesaba casi nada, solo huesos y piel fría, y la llevó al carro.
No se despertó, no hizo ningún ruido. Su respiración era tan superficial que tuvo que observar con atención para ver cómo se le subía y bajaba el pecho. Moviéndose rápidamente, Elías sacó sus mantas de búfalo y la envolvió con las tres, creando un capullo de calor, o lo que sería calor, si su cuerpo pudiera generar algo de calor. Le frotó las manos, los brazos, tratando de que la sangre circulase, pero su piel seguía fría como el mármol. Necesitaba fuego, lo necesitaba rápido, pero encender un fuego con este viento sería casi imposible. La nieve caía tan densamente que apenas podía ver a 3 metros en ninguna dirección. Necesitaban un refugio de verdad, no solo una lona tendida entre los árboles. Elías miró su carreta, la vida que había construido sobre ruedas, y tomó otra decisión que sabía que lamentaría. La carreta había estado con él durante 8 años. Se la había comprado a una viuda en Santa Fe, la había reparado y la había convertido en su hogar. Contenía todo lo que poseía, que, hay que reconocerlo, no era mucho, pero era suyo. Desmontarla era como amputarse una extremidad, pero la madera era madera, y necesitaban calor más que transporte. Primero desenganchó a Buster, lo llevó a un lugar donde los pinos crecían lo suficientemente densos como para proporcionar algo de protección contra el viento, y lo ató allí. El burro lo miró fijamente, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder y lo aprobara. Luego, Elías se puso a trabajar en el carro. Empezó por la cubierta, quitándola y utilizándola para crear un cobertizo improvisado contra un enorme tronco caído que había visto cerca. La lona era pesada y estaba rígida por el hielo, pero bloquearía parte del viento. Luego comenzó a desmontar el carro, primero el lateral y luego el asiento, utilizando su hacha para partir la madera en trozos manejables. Cada golpe del hacha le parecía una pequeña traición, pero no se detuvo. Cuando tuvo suficiente madera, tenía las manos entumecidas y todo el cuerpo temblando de frío. Le había dado su pesado abrigo de piel de oveja para que la mujer se cubriera, encima de las mantas de búfalo, y su chaqueta más ligera no era suficiente. No con ese viento, no con la temperatura aún bajando. Tardó 4 intentos y sus últimas cerillas impermeables en encender el fuego. El viento seguía apagando las leñas, y le temblaban tanto las manos que apenas podía encender la cerilla contra la caja. Pero finalmente, por fin, una pequeña llama se encendió con las astillas secas que había tallado de las tablas del carro y comenzó a crecer. Elías la alimentó con cuidado, añadiendo trozos más grandes a medida que las llamas se hacían más fuertes, hasta que consiguió un fuego adecuado crepitando bajo el cobertizo. El calor se sentía como algo físico, una presencia que repelía el frío y el viento. Acercó a la mujer, manteniendo las mantas de búfalo bien envueltas alrededor de ella, pero dejando que el calor le llegara a la cara. Solo entonces la miró realmente. Probablemente tenía unos 40 años, aunque la dureza de la vida en la frontera podía envejecer rápidamente a una mujer, al igual que a un hombre. Tenía el pelo castaño oscuro, salpicado de canas y enmarañado con hielo y agujas de pino. Su rostro era delgado, de rasgos finos, con arrugas alrededor de los ojos que delataban tanto risas como preocupaciones. Había algo refinado en sus rasgos, algo que sugería que no siempre había llevado la vida dura que la había llevado a ser abandonada en una tormenta de nieve. Mientras Elías la acercaba al fuego, algo cayó de los pliegues de su vestido, una pequeña bolsa de cuero desgastada por el paso del tiempo y el uso. La recogió, sintió su peso, y percibió el aroma de algo herbal y terroso, incluso a través de su nariz fría y entumecida. Una bolsa de medicinas, pensó. La bolsa de un curandero. La dejó a un lado con cuidado, y volvió a centrar su atención en mantenerlos con vida. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Elías, y él había vivido algunas noches largas. Mantuvo el fuego encendido, alimentándolo poco a poco con trozos de su carro sacrificado, viendo cómo las llamas consumían su hogar y lo convertían en calor y luz. Derritió nieve para obtener agua, e intentó darle un poco a la mujer, aunque la mayor parte se le escurría por la barbilla. Le tomaba el pulso cada hora, sentía su respiración, buscaba cualquier signo de conciencia. Pero, sobre todo, pensaba en el tipo de personas que abandonarían a una mujer en una tormenta de nieve para que muriera, porque eso era claramente lo que había sucedido. No se trataba de alguien que se hubiera perdido o separado de un grupo. Iba vestida para estar en casa, no para viajar. No tenía provisiones, ni caballo, ni forma de sobrevivir, ni siquiera una hora en esas condiciones. Alguien la había traído hasta allí y la había abandonado. Probablemente había contado con que la tormenta borraría sus huellas para que pareciera que ella simplemente se había alejado y se había perdido en la nieve. Asesinato. Eso era lo que había sido, aunque hubieran dejado que el clima se encargara de matarla. Elías sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho,
ardiente y amarga. Había visto muchas cosas horribles en su vida. Hombres asesinados por juegos de cartas, indios masacrados por estar en el lugar equivocado, mujeres y niños muertos por enfermedades que podrían haberse evitado con agua limpia y cuidados básicos. Pero había algo particularmente cruel en esto, en dejar a alguien solo en la oscuridad para que se congelara. Alrededor de la medianoche, la mujer se movió. Sus párpados se agitaron y emitió un pequeño sonido, poco más que un gemido. Elías se inclinó hacia ella y le habló en voz baja. «Ahora estás a salvo. Estás junto al fuego. ¿Me oyes?» Abrió los ojos, desenfocados y confusos. Eran marrones. Él se fijó en que eran tan oscuros como el café. Ella intentó hablar, pero solo le salió un susurro, demasiado débil para oírlo por encima del viento. «No intentes hablar», le dijo Elías. «Descansa. Ahorra fuerzas». Pero ella insistió, extendiendo una mano para agarrarle del brazo. Su agarre era débil pero desesperado. Lo intentó de nuevo y, esta vez, él captó algunas palabras. Decían, «La bruja tuvo que irse». «Shh», la tranquilizó Elías. «Eso ahora no importa. Solo concéntrate en mantenerte caliente». Sus ojos buscaron en su rostro, quizá en busca de comprensión o de juicio. Lo que vio allí debió de satisfacerla, porque se relajó contra las pieles de búfalo y volvió a cerrar los ojos. Pero su mano permaneció sobre su brazo, como si necesitara esa conexión para saber que no estaba sola. Elías se sentó con ella durante toda la noche, alimentando el fuego, vigilando y pensando en las brujas y en el tipo de miedo que llevaba a la gente a cometer asesinato. Había oído historias, por supuesto, de mujeres acusadas de brujería, porque conocían las hierbas, porque podían aliviar el dolor o bajar la fiebre, porque tenían conocimientos que parecían magia para quienes no los entendían. Algunas comunidades toleraban a sus curanderas con una mezcla de gratitud y recelo. Otras las expulsaban, o peor aún. Al parecer, Hope's End era una de las peores. Cuando el cielo comenzó a clarear, aunque apenas se podía apreciar a través de la nieve, que seguía cayendo densa y copiosa, Elías tomó otra decisión. Cuando pasara la tormenta, no rodearían Hope's End, la atravesarían directamente. Y las personas que intentaron matar a esta mujer iban a ver exactamente qué tipo de misericordia habían mostrado. La mujer aún no sabía su nombre, ahora dormía. Su respiración era más profunda y regular. Su piel había perdido algo de ese tono pálido mortal, y cuando le revisó las manos, estaban realmente calientes al tacto. Ella sobreviviría. Ambos lo harían. Buster estaba cerca, bajo los pinos, con nieve acumulada en el lomo, observando lo que sucedía con su habitual paciencia estoica. El burro le había salvado la vida al negarse a moverse, al insistir en investigar ese montículo de nieve. A veces, los animales sabían cosas que las personas no sabían. Podían sentir lo que era correcto, lo que era necesario. Elías echó más leña al fuego y se dispuso a esperar el amanecer y lo que viniera después. La tormenta amainó a media mañana. El viento se calmó hasta convertirse en ráfagas ocasionales, y la nieve se redujo a copos dispersos. El mundo que emergió estaba transformado. Todo estaba enterrado bajo 1 metro de nieve fresca. Los pinos se doblaban bajo el peso. El cielo era de un gris pálido que dolía al mirarlo. La mujer se despertó del todo cuando el sol finalmente se asomó, un disco débil detrás de las nubes. Elías vio cómo abría los ojos y cómo la conciencia volvía a ellos junto con el miedo y la confusión. Se incorporó rápidamente, demasiado rápido, y casi se derrumba por el esfuerzo. «Tranquila», le dijo Elías, poniéndole una mano en el hombro. «Has pasado por una dura prueba». Ella miró a su alrededor, al fuego, a los restos de su carreta esparcidos cerca, a Buster, que esperaba pacientemente bajo los árboles, y finalmente a Elías. Inmediatamente se llevó la mano al vestido, acariciándolo, buscando algo. «Tu bolsa de medicinas», dijo Elías, mostrándosela. «Se te cayó anoche». No miré dentro. El alivio se reflejó en su rostro cuando la tomó, apretándola contra su pecho, como si fuera más preciosa que el oro. Quizás lo era. «Gracias», susurró, con la voz ronca y áspera. «Gracias por eso y por», señaló el fuego, la manta de búfalo que aún la envolvía, el refugio que él había construido. «Me llamo Elías Cole», dijo él. «De nada». Sarah Brennan tosió, hizo una mueca de dolor y aceptó la taza de hojalata con agua de nieve derretida que él le ofrecía. Bebió despacio, con cuidado, como alguien que ha aprendido por las malas que precipitarse provoca enfermedad. Cuando terminó, lo miró con esos ojos oscuros y le preguntó. Era una pregunta sencilla con una respuesta complicada. ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué había arriesgado su vida, destruido su carro, renunciado a su calor y refugio por una desconocida? Elías se había hecho la misma pregunta durante la larga noche, entre alimentar el fuego y comprobar su pulso.
Me pareció lo correcto, dijo finalmente. Era la verdad, aunque no fuera toda la verdad. Sara lo estudió durante un largo momento, y luego asintió lentamente. La mayoría de los hombres no lo habrían hecho, sobre todo después de oír lo que Hope Send decía de mí. Decían que eras un brujo, decían que yo estaba aliada con el mismísimo diablo. Su voz era firme, pero Elías podía percibir el dolor que había debajo. Decían que mis remedios y tinturas eran magia negra. Decían que había maldecido al molinero cuando murió de fiebre, a pesar de mis esfuerzos. Decían que había traído el mal a su pueblo por practicar las antiguas costumbres. Y tú, la risa de Sara era amarga y seca. Había curado a más gente en ese pueblo de la que había enterrado. Había curado huesos rotos, ayudado a dar a luz, aliviado a los moribundos. Mi abuela me enseñó sobre las plantas, sobre qué raíces alivian el dolor y qué corteza baja la fiebre. Eso no es brujería, señor Cole. Es solo conocimiento. Pero el conocimiento en manos de una mujer parece brujería para los hombres asustados. Elías echó más leña al fuego, pensando en el miedo y en lo que hacía que la gente hiciera. Había visto cómo el miedo convertía a los soldados en asesinos, cómo convertía a los vecinos en enemigos. El miedo era quizás lo más peligroso del mundo, más peligroso que cualquier bala o cuchillo. ¿Quién te trajo aquí?, preguntó. El ayuntamiento, el alcalde Hodgkins, el sheriff Rawlings y otros 4 hombres a los que había horneado pan y a cuyos hijos había cuidado, respondió ella, apretando con fuerza la bolsa de medicinas. Vinieron a mi casa hace 3 noches, justo después del atardecer, y me dijeron que tenía hasta la mañana siguiente para abandonar Hope Send. Les dije que no tenía a dónde ir, que llevaba 5 años viviendo allí, que no había hecho nada malo. Me dijeron que si seguía allí al amanecer quemarían mi casa conmigo dentro. Así que se marchó. Me marché. Empecé a caminar hacia el norte. Pensé que tal vez podría llegar al puesto comercial de Copper Creek, pero la tormenta se desató rápidamente, y yo ya no soy una mujer joven, señor Cole. Recorrí unos 8 kilómetros antes de dejar de sentir los pies. No veía el camino. Recuerdo que pensé que debía sentarme un momento, solo para descansar las piernas. Bajó la mirada hacia sus manos. Eso es lo último que recuerdo antes de despertarme junto a su fuego. Elías se quedó en silencio un momento, contemplando las llamas. Su marido, su familia. Mi marido murió hace 4 años. ¿De neumonía? No tengo hijos ni familia en un radio de 300 metros. Probablemente por eso pensaron que podrían salirse con la suya. Nadie que hiciera preguntas, nadie que viniera a buscarme. Ella lo miró a los ojos, excepto un vagabundo con un burro, que era demasiado terco para saber que debía ocuparse de sus propios asuntos. Buster es el terco, dijo Elías, señalando al burro con la cabeza. Él fue quien te encontró. No se movió hasta que te desenterré. Sara miró a Buster con algo parecido al asombro. Entonces les debo la vida a los dos. Las tormentas pasaron. Podrían dejarme aquí con un poco de comida y agua, llevarse su burro y seguir su camino. Nadie los culparía. Yo me culparía a mí mismo, dijo Elías. Además, vamos a Hope Send. Sara abrió mucho los ojos. No pueden. Dirán que los he hechizado o que están confabulados conmigo. Quizá intenten matarlos también. Que lo intenten. La voz de Elías era plana, dura. Dijiste que viviste allí 5 años. Tienes propiedades, una casa. Sí. No sé si sigue en pie. Entonces vamos a recuperar tus propiedades y tu buen nombre, si podemos. Señor Cole Elías, no entiende con qué se está enfrentando. El alcalde Hodgkins tiene a todo el pueblo en el bolsillo. Ha estado dirigiendo Hope Send como su reino personal desde que se fundó. El sheriff hace lo que Hodgkins le dice, y la gente son buenas personas, la mayoría, pero tienen miedo. Cuando Hodgkins dice, salta, ellos preguntan, ¿a qué altura? La gente tiene miedo en todas partes, dijo Elías. Eso no les da derecho a cometer asesinatos. Sara se envolvió más en las mantas de búfalo. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerles cambiar de opinión? Un hombre y una mujer a la que consideran una bruja. Elías metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo que llevaba consigo desde hacía más tiempo de que podía recordar. Una pequeña caja de cuero desgastada por el paso del tiempo. La abrió para mostrarle a Sara lo que había dentro. Una díguera. La imagen se había desvanecido, pero aún se veía con claridad. 2 niñas pequeñas con rizos oscuros, sonriendo a la cámara, y una mujer de mirada amable detrás de ella. Mi esposa Margaret y nuestras hijas, Anna y Elizabeth, dijo en voz baja. Cólera se las llevó en el 73. No pude salvarlas, no pude hacer nada más que verlas morir. Cerró el estuche, pasando el pulgar por el cuero desgastado. ¿Sabes qué mata a más gente que las balas, los indios o los accidentes? La ignorancia, la simple ignorancia. Si ese fuerte hubiera tenido un médico adecuado, alguien que entendiera de cuarentena y saneamiento, y tal vez algo de lo que tú sabes sobre curación,
mis niñas podrían seguir vivas. Miró a Sara y ella vio algo en sus ojos que le hizo comprender que ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las personas que murieron porque el conocimiento se consideraba brujería, porque la curación se confundía con el mal, porque el miedo era más fuerte que el sentido común. Así que no, señora. No sé si podré hacerles cambiar de opinión, pero sé que lo voy a intentar, porque si no lo hago, la próxima vez que alguien enferme en Hope's End, morirán más personas. Quizás niños, quizás las hijas de alguien. Sara se quedó callada durante un largo rato, acariciando con los dedos el borde de su bolsa de medicinas. Finalmente, asintió con la cabeza. De acuerdo, iremos a Hope's End. Pero Elías, cuando se vuelvan contra nosotros y se volverán contra nosotros, tienes que prometerme algo. ¿Qué es? Que te salvarás. No mueras por mí. No dejes que te maten por defender a alguien a quien ya han condenado. Elías sonrió, aunque no había mucho humor en él. Haremos un trato. Intentaré mantenernos vivos a los dos, pero no te prometo que te vaya a dejar atrás. Me parece justo. Sara le devolvió la sonrisa, y esta vez había calidez en ella. Me parece justo. Pasaron el resto del día preparándose para el viaje a Hope's End. Sara recuperaba fuerzas poco a poco, pero aún estaba débil tras su terrible experiencia. Elías la hizo descansar junto al fuego, mientras él rescataba lo que podía del carro destrozado. Su rifle, el revólver y munición. Los suministros que no se habían quemado o dispersado. No era mucho. La mayor parte de sus posesiones materiales se habían convertido en humo para mantenerlos con vida. No se arrepentía, pero no podía evitar sentir la pérdida. Las pertenencias de un hombre pueden no parecer gran cosa para alguien que tiene una casa llena de muebles y armarios repletos de ropa, pero cuando todo lo que posees cabe en una carreta, cada objeto tiene un valor que va más allá de su uso práctico. Esa taza de hojalata había sido de su padre. Ese saco de dormir lo había acompañado en cientos de campamentos. Ese rifle le había salvado la vida más de una vez. Pero solo eran cosas. Sara estaba viva, y eso era lo que importaba. A última hora de la tarde, Elías había improvisado una especie de trabuir con palos de pino, y lo que quedaba de la lona de la carreta. Buster podía tirarlo, y Sara podía montarse en él, envuelta en las mantas de búfalo. No era cómodo, pero les permitiría bajar de la montaña. Mientras él trabajaba, Sara lo observaba con silenciosa atención. Finalmente, habló. Tú eras de la caballería. No era una pregunta. Elías la miró, y luego volvió a fijarse en los nudos que estaba haciendo. Hace mucho tiempo. Tu forma de moverte, de montar el campamento, de hacer fuego, de organizar los suministros, eso es entrenamiento militar. Explorador de caballería. Serví 7 años, principalmente en el territorio de Arizona. Apretó un nudo y comprobó su resistencia. Eres muy observadora. Aprendes a ser observadora cuando tu supervivencia depende de leer a las personas. Sara dijo, cuando empecé a practicar la curación, tenía unos 17 años. Mi abuela acababa de fallecer y de repente, yo era a quien acudía la gente con sus dolencias y lesiones. Tuve que aprender rápido a distinguir quién estaba realmente enfermo y quién se lo imaginaba, quién seguiría mis instrucciones y quién las ignoraría, quién me pagaría y quién intentaría engañarme. Parece que has tenido práctica con gente que intenta aprovecharse. Sara sonrió, aunque con un toque de tristeza más de una vez. Pero la mayoría de la gente es decente cuando les das una oportunidad. Solo les da miedo lo que no entienden. El granjero o el tendero medio, cuando ven a alguien curar una herida con una mezcla de hierbas y miel, no saben si se trata de medicina o de magia. La iglesia dice que la magia es obra del diablo. Por eso se confunden y se asustan. Elías terminó de asegurar el trabore y se apartó para examinar su trabajo. Aguantaría. Hope's End tiene una iglesia. 2. Una baptista y otra metodista. No se ponen de acuerdo en casi nada, salvo en que las mujeres no deben tener conocimientos que los hombres no entienden. Ella cambió de posición, haciendo un gesto de dolor. Los ministros no son malos, en realidad. El reverendo Thomas me defendió cuando empezaron las acusaciones, pero cuando el alcalde Hodgkins presionó lo suficiente, incluso Thomas cedió. Este Hodgkins parece un tipo difícil. Es un matón con una insignia de respetabilidad, dijo Sara con tono seco. Llegó a Hope's End con dinero que nadie sabe de dónde viene, y nadie pregunta. Compró la mitad de los negocios de la ciudad, se hizo elegir alcalde, y ahora lo controla todo. Si quieres crédito en la tienda, tienes que pasar por Hodgkins. Si necesitas un préstamo para semillas o ganado, se lo pides a Hodgkins. Si tienes una disputa con un vecino, se la llevas a Hodgkins. Y el sheriff, Tom Rawlings, solía ser un hombre decente, por lo que he oído, pero tiene una esposa enferma y 3 hijos que alimentar, y Hodgkins le paga el sueldo. Tom hace lo que le dicen. Elías pensó en eso, en el tipo de poder que un hombre podía acumular en un pueblo pequeño, cuando nadie se le enfrentaba.
Lo había visto antes, hombres que se convertían en tiranos mezquinos, que utilizaban el miedo y la obligación para controlar a todos los que les rodeaban. En algunos aspectos, eran peores que los forajidos, porque ocultaban su crueldad tras la respetabilidad y la ley. ¿Por qué te exilian realmente?, preguntó. Me refiero a la verdadera razón, no a esa tontería de la brujería. Sara se quedó callada un momento, mirando fijamente el fuego. Cuando habló, su voz era pensativa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Hace 6 semanas, la hija de Hodgkins vino a verme. Se llama Mary. Es una chica encantadora. Solo tiene 19 años. Estaba embarazada y aterrorizada. Dijo que su padre la mataría si se enteraba. Dijo que el padre del bebé había huido. Dijo que no sabía qué hacer. Tú la ayudaste. Le di un poco de té real. Le dije cuánto debía beber. Le advertí que sería doloroso y me aseguré de que entendiera lo que pasaría. Sara retorció las manos en su regazo. Lo he hecho antes con mujeres que no tenían otra opción. ¿Es un pecado? Quizás. No lo sé. Pero sé lo que les pasa a las mujeres solteras con bebés. Las expulsan. O peor aún, no podía permitir que eso le pasara a Mary. Elías lo entendió. Hodgkins se enteró. Alguien se lo contó. No sé quién. Quizás Mary se lo confesó. Quizás alguien la vio venir a mi casa. En cualquier caso, 2 semanas después, comenzaron las acusaciones. Brujería, asociación con demonios, maldición a los niños del pueblo. Todo eso eran tonterías. Pero le dio a Hodgkins la excusa que necesitaba para deshacerse de mí, sin admitir lo que realmente había hecho, que era darle a su hija una opción. Sara estuvo de acuerdo. Eso no puede ser en el mundo de Hodgkins. No puede haber mujeres que tomen sus propias decisiones, que tengan sus propios conocimientos. Mejor llamarlo brujería y acabar con ello. El sol ya estaba bajando, lo poco que se veía a través de las nubes. Elías ayudó a Sara a subir al trabuar y se aseguró de que estuviera bien abrigada con las mantas de búfalo. Parecía pequeña allí, frágil, de una forma que le hacía pensar en sus hijas, pero ella también tenía fuerza, un núcleo de fortaleza que la había mantenido viva hasta. Acamparemos aquí esta noche, dijo. Partiremos al amanecer. Deberíamos llegar a Hope's End mañana por la tarde, si el camino no está en muy mal estado. Y entonces veremos cómo recuperar tu casa. Sara tocó la bolsa de medicinas que llevaba en la cintura, sus dedos recorriendo su forma familiar. Elías, hay algo que debes saber. Cuando me fui, me llevé todo lo que pude en esta bolsa. Mis remedios más preciados, los que mi abuela me enseñó a preparar. Pero también dejé algo atrás. Un diario. 40 años de conocimientos sobre plantas y curación, escritos por mi abuela y por mí. Recetas, tratamientos, observaciones. Está escondido en una tabla suelta debajo de mi cama. Tú lo quieres recuperar. Yo lo necesito recuperar. Sin él, la mitad de lo que sé morirá conmigo. Y si Hodgkins lo encuentra, probablemente lo quemará. Todo ese conocimiento se perderá para siempre. Elías asintió lentamente. Entonces lo recuperaremos. El diario, tu buen nombre. Lo recuperaremos todo, o nos aseguraremos de que se arrepientan de habértelo quitado. ¿De verdad crees que podemos? Elías la miró. A esta mujer que había sobrevivido tras ser abandonada a la intemperie, que había pasado su vida curando a otros, solo para ser llamada bruja por sus problemas. Pensó en sus hijas, en todas las cosas de las que no había podido protegerlas. Quizás no pudiera cambiar el pasado, pero sin duda, podía hacer algo con respecto al presente. Creo que tenemos que intentarlo, dijo. El sendero que bajaba desde el pasado era traicionero con la nieve recién caída, pero Buster lo recorrió despacio y con paso firme, sus pequeñas pezuñas encontrando apoyo donde un caballo habría resbalado. Elías caminaba a su lado, con una mano en el trabuir, para evitar que se deslizara hacia los lados en las secciones más empinadas. Sara permanecía en silencio, conservando sus fuerzas, señalando ocasionalmente puntos de referencia o advirtiendo sobre tramos especialmente difíciles del camino. Al mediodía descendieron por debajo de la línea de árboles y el paisaje se abrió a colinas onduladas cubiertas de álamos y pinos. El cielo se había despejado y era de un azul brillante, y el sol sobre la nieve era tan intenso que dolía mirar. Elías podía ver humo elevándose en la distancia. Hope's End, todavía a unos kilómetros de distancia. Llegaremos al asentamiento en unas 2 horas. Sara dijo que hay un cruce sobre Willow Creek justo antes del pueblo. Ahí es donde probablemente nos verán primero. Normalmente hay alguien allí pescando o revisando trampas. Es bueno saberlo. Elías ya estaba pensando tácticamente. Sus viejos instintos de caballería se activaron. Explorar el terreno, identificar los puntos de estrangulamiento, conocer las rutas de escape. No es que tuviera pensado huir, pero valía la pena estar preparado.
Estaban pasando por un bosquecillo de álamo, cuando Buster se detuvo de nuevo de repente, con las orejas hacia adelante en señal de alerta, lo que significaba que había notado algo. Elías levantó una mano para pedir silencio y escuchó. Al principio no oyó nada más que el viento entre los árboles y el grito lejano de un halcón. Luego débilmente captó la voz de un niño que gritaba, no jugando, sino angustiado. «Ayuda, que alguien me ayude». Elías ató la correa de Buster a un árbol y se dirigió hacia el sonido, llevando instintivamente la mano al revólver que llevaba en la cadera. Sara le llamó en voz baja. «Ten cuidado». Encontró al niño a unos 50 metros del sendero, en un pequeño barranco. El niño tendría unos 8 años, era delgado como un palo, tenía el pelo oscuro y el rostro pálido por el dolor y el miedo. Estaba sentado en la nieve, con una pierna doblada en un ángulo que hizo que a Elías se le encogiera el corazón. Sin duda, estaba rota. El niño levantó la vista cuando Elías apareció, con una mezcla de esperanza y terror en el rostro. «Señor, mi pierna, me he caído». «Tranquilo, hijo, estoy aquí para ayudarte». Elías se deslizó por el barranco, dejando huellas en la nieve con su... «¿Cómo te llamas?» «Daniel. Daniel Hodgkins». Al niño le castañeteaban los dientes, ya fuera por el frío o por el susto. Elías no sabía decirlo. Estaba revisando mis trampas para conejos cuando resbalé en el hielo. «Por favor, me duele mucho». Hodgkins, el hijo del alcalde, o tal vez un sobrino. Elías sintió una fría satisfacción en su pecho. A veces el destino tenía sentido del humor. «Muy bien, Daniel. Voy a echar un vistazo, pero necesito que seas valiente. ¿Puedes hacerlo?» El niño asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Elías examinó la pierna con la mayor delicadeza posible. Era una fractura limpia a mitad de la espinilla, pero el hueso no había atravesado la piel. Eso era bueno. Pero el niño necesitaba tratamiento pronto. Necesitaba que le colocaran el hueso correctamente, o acabaría con una pierna que nunca se curaría bien. «Sara», gritó Elías hacia el sendero, «te necesito aquí abajo». Hubo una pausa. Luego, la voz de Sara, insegura. «Elías, no sé si el niño tiene una pierna rota. No puedo colocarlo bien. Necesito tu ayuda». Otra pausa, esta vez más larga. Entonces oyó movimiento. Oyó a Sara bajando por el barranco, apoyándose en las ramas de los árboles. Aún estaba débil, aún se estaba recuperando, pero vino de todos modos. Daniel abrió mucho los ojos cuando la vio. Tú eres la bruja, la que intentaron matar». Sara terminó, con voz monótona. «Sí, esa soy yo». El niño miró a ella y a Elías, con evidente confusión y miedo en su rostro. «Pero mi papá dijo que tú eras malvada. Dijo que echabas maldiciones a la gente. Tu papá dijo muchas cosas que no eran ciertas». Sara se arrodilló a su lado, a pesar de su evidente dolor. «Pero ahora mismo, Daniel, tienes la pierna rota. Y si alguien no te la cura bien, te quedarás lisiado de por vida. Tú decides. Déjame ayudarte, o espera aquí hasta que alguien más te encuentre. Puede que sea nuestra ayuda. Puede que nunca llegue». Daniel miró su pierna en un ángulo antinatural, con el dolor claramente reflejado en su rostro. Luego miró a Sara, la miró de verdad, y Elías vio algo cambiar en los ojos del niño. Por mucho que le hubieran contado sobre brujas y maldiciones, era difícil aferrarse a eso cuando estabas herido y asustado, y alguien te ofrecía ayuda. «Está bien», susurró Daniel. «Por favor, ayúdame». Sara abrió su bolsa de medicinas y sacó un pequeño frasco oscuro. «Esto es Lordinum. Te ayudará con el dolor. Solo unas gotas». Lo midió cuidadosamente en un poco de agua de nieve y le ayudó a beberlo. Luego se volvió hacia Elías. «Necesito 2 ramas rectas de esta longitud», indicó con las manos, «y algo para atarlas». Elías cortó las ramas con su cuchillo y rasgó tiras de su camisa de repuesto. Sara trabajó con silenciosa eficiencia, con manos firmes a pesar de su propia debilidad. Hizo que Elías sujetara los hombros del niño mientras ella le colocaba el hueso. Daniel gritó una vez, un grito agudo y breve, y luego mordió la tira de cuero que Elías le había dado. Cuando terminó, la pierna quedó entablillada, recta y firme. Sara la vendó con cuidado, comprobando su trabajo y haciendo pequeños ajustes. Elías la observaba y pensaba en todas las veces que debía de haber hecho esto antes, en todas las personas a las que había ayudado a lo largo de los años. Era un conocimiento real, una habilidad real. Cualquiera que lo llamara brujería era un tonto. «Esto debería aguantar hasta que llegues a un médico adecuado», dijo Sara, sentándose sobre los talones. «Manténla elevada siempre que puedas. No apoyes peso sobre ella durante al menos 6 semanas. Si empieza a oler mal, o si tienes fiebre, debes decírselo a alguien inmediatamente». Daniel la miró con una expresión que decía, «Ay, gracias, señora». «Muchas gracias». «De nada». La voz de Sara era suave. «Cuando veas a tu padre, Daniel, dile algo de mi parte. Dile que la bruja,
a la que intentó congelar hasta la muerte, acaba de salvar la pierna de su hijo. Y dile que voy a ir a Hope's End, y que no me iré hasta que consiga lo que es mío. El niño asintió lentamente, comprendiendo quizá por primera vez que la historia que le habían contado y la realidad que tenía ante sí no coincidían. Elías llevó a Daniel de vuelta al sendero y lo acomodó en la carretera con Sara. El niño ya estaba somnoliento por el lordum, pero seguía mirando a Sara con la misma expresión de asombro, como si intentara conciliar lo que le habían enseñado con lo que había experimentado. Continuaron por el sendero hacia Hope's End, y Elías no pudo evitar sentir que algo había cambiado. Ahora tenían una ventaja, la prueba de que Sara era exactamente lo que decía ser, una sanadora, no una bruja. Si eso sería suficiente para cambiar la opinión de un pueblo que ya había tomado una decisión colectiva, bueno, eso estaba por ver, pero era un comienzo. Cruzaron Willow Creek tal y como Sara había predicho, con el agua corriendo rápida y clara sobre las rocas que chasqueaban y traqueteaban con la corriente. Había un hombre allí comprobando una serie de trampas, y levantó la vista cuando se acercaron. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a Sara en el travois. «Dios mío», susurró, «está viva». «Así es», dijo Elías con serenidad. «¿Viva?» No gracias a su ayuntamiento. El hombre, que parecía tener unos 30 años, con el rostro curtido y las manos callosas, los miró fijamente durante un largo rato. Entonces vio a Daniel, vio la pierna entablillada, y su expresión cambió. «Es el hijo del alcalde. ¿Qué ha pasado?» «Se ha roto la pierna. Sara se la ha entablillado». Elías siguió caminando, llevando a Buster consigo. «Quizás sea mejor que vayas delante, para que la gente sepa que vamos llegando. No querríamos que se sorprendieran». No hizo falta repetírselo al hombre. Abandonó sus trampas y echó a correr hacia el pueblo, levantando nieve con sus botas. «Bueno», dijo Sara en voz baja, «eso les dará unos minutos para reunir un comité de bienvenida». Hope's End apareció tras una curva del camino, y Elías pudo verlo por primera vez con claridad. El asentamiento era más grande de lo que esperaba. Tal vez 40 edificios agrupados alrededor de una calle principal, con casas y granjas que se extendían por el valle más allá. Había una iglesia con un campanario blanco, una tienda general con una fachada falsa, un salón, una herrería con humo saliendo de la chimenea. Era un pueblecito normal, de los que se encuentran dispersos por toda la frontera, excepto que este pueblo había intentado asesinar a la mujer que cabalgaba en su travois. La gente ya se estaba reuniendo cuando entraron en la calle principal. Se quedaron en las puertas y en los porches, con una mezcla de sorpresa, miedo y culpa en sus rostros. Elías sabía leer a la multitud después de años, observando cómo reaccionaba la gente ante las patrullas de caballería que entraban en territorio hostil. Esta gente tenía miedo de lo que Sara representaba, pero también sentían vergüenza. Bien. La vergüenza podría hacerles reflexionar antes de intentar cualquier estupidez. Un hombre salió a la calle, con la mano apoyada en la pistola que llevaba en la cadera. Llevaba una estrella de hojalata en el chaleco. El sheriff Rawlings Elias supuso que tenía unos 40 años, con canas en la barba y arrugas alrededor de los ojos que delataban demasiadas decisiones difíciles y falta de sueño. «Ya es suficiente», dijo Rowling, con la voz que denotaba la autoridad que los agentes de la ley solían emplear para establecer el control. «Tienen que dar media vuelta y regresar por donde han venido». Elías detuvo a Buster, pero no retrocedió. «No vamos a ir a ninguna parte, sheriff. Sara es residente de Hope's End, tiene propiedades en esta ciudad y ha venido a reclamarlas. Sara Brennan fue exiliada por practicar brujería y poner en peligro a esta comunidad», dijo Rawlings, aunque su voz carecía de convicción. «No es bienvenida aquí». Entonces Elías señaló a Daniel, que ya estaba despierto y observaba lo que sucedía con los ojos muy abiertos. «Porque a mí me parece que acaba de salvar al hijo de su alcalde de perder una pierna. Lo encontró en un barranco con un hueso roto. Se lo colocó correctamente. Evitó que entrara en estado de shock». «¿A usted le parece brujería, sheriff?» Rawlings miró a Daniel, y Elías vio duda en sus ojos. La duda era una grieta en la armadura. «¿Es eso cierto, Daniel?», preguntó Rawlings. El niño asintió. «Sí, señor. Me caí mientras revisaba mis trampas, y me rompí la pierna muy gravemente. Este hombre y la señorita Brennan me encontraron. Ella me la curó. Me dio medicina para el dolor y todo». Un murmullo recorrió la multitud. Elías podía ver cómo procesaban esa información, tratando de conciliarla con lo que les habían dicho. Una mujer se abrió paso hasta la primera fila, joven y guapa, con el rostro tenso por la ansiedad. Corrió hacia el travois y abrazó a Daniel. «Oh, gracias a Dios, sollozó. «Pensé que cuando no volviste a casa», miró a Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por salvar a mí». La expresión de Sara era cuidadosamente neutra. «Cualquier sanador habría hecho lo mismo, señora Hodgkin».
La mujer se estremeció al oír el nombre y Elías lo entendió. Era la esposa del alcalde, la madre de Daniel. Ella había estado allí, en la ciudad, cuando los exiliaron. Sara probablemente se había quedado en silencio, mientras su marido condenaba a muerte a una mujer, y ahora esa misma mujer había salvado a su hijo. ¿Dónde está el alcalde?, preguntó Elías en voz baja. Aquí mismo. La multitud se apartó y un hombre se adelantó. James Hutchins tenía todo el aspecto de un exitoso hombre de negocios de la frontera. Alto, bien alimentado, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Tenía un bigote espeso y unos ojos fríos y calculadores, el tipo de ojos que veían a las personas como herramientas u obstáculos, nunca como individuos. Miró a Sara en el trabuar, y Elías no vio en él culpa ni vergüenza, solo irritación, por un inconveniente que debería haberse solucionado. No sé cómo has sobrevivido, dijo Hutchins, con tono seco, pero no te vas a quedar. Has sido expulsado legalmente por votación del consejo. Esa decisión sigue en pie. Tu hijo no estaría de acuerdo, dijo Elías con voz dura. Parece que está muy agradecido a la mujer a la que intentaste congelar hasta la muerte. Hutchins miró a Daniel y algo se reflejó en su rostro. No exactamente preocupación, pero casi. Le agradezco que haya ayudado a mi hijo. Eso no cambia lo que es ni lo que ha hecho. ¿Y qué ha hecho exactamente?, preguntó Elías en voz alta para que todos lo oyeran. ¿Curar a la gente? ¿Asistir partos? ¿Aliviar el sufrimiento? ¿O cometió el verdadero delito de saber cosas que ustedes no entienden? ¿De ser una mujer con conocimientos e independencia? Practica las artes oscuras. Practica la medicina. Elías, interrúmpelo. Tu propio hijo se ha beneficiado de esa medicina. ¿Quieres condenarla por brujería? Bien, pero primero explica a todos los aquí presentes cómo la brujería logró curar un hueso roto mejor que cualquier médico. La multitud murmuraba ahora más alto. Elías podía ver cómo se agrietaba su certeza. La mayoría de ellos eran gente decente. Habían estado asustadas, habían sido lideradas por un hombre que utilizaba su miedo para mancontrol, pero ahora estaban viendo la verdad. Y la verdad tenía una forma de atravesar las mentiras. El rostro de Hutchins se ensombreció. Sheriff, arreste a estos dos. Acúselos de alterar el orden público, de resistirse al exilio legal, de lo que sea necesario. Rawlings no se movió. Miraba a Sara, a Daniel, a sus propias botas. Jim, tal vez deberíamos, dije, arrestarlos. No. La voz provenía de la multitud, fuerte y clara. Una mujer dio un paso al frente, mayor, con el pelo rizado, vestida con un vestido sencillo y un delantal. Ya basta, James, no lo voy a tolerar. Otras voces se unieron a la suya. Ella salvó a Daniel. Nunca ha hecho daño a nadie. El control de Hutchins se estaba desvaneciendo, y Elías podía ver cómo la ira del hombre iba en aumento. A los matones no les gustaba que los desafiaran, especialmente en público, y menos aún por parte de las personas a las que estaban acostumbrados a dominar. Son todos unos tontos, escupió Hutchins. Ya los tiene bajo su hechizo. Por eso precisamente teníamos que deshacernos de ella. Enfrenta a las buenas personas entre sí, les hace cuestionar lo que saben que es verdad. Lo que sabemos que es verdad, dijo Sara, hablando por primera vez desde que habían entrado en la ciudad. ¿Es eso pasar 5 años ayudando a esta comunidad? He asistido en el parto de 12 bebés, he curado innumerables fracturas, he tratado fiebres, heridas y enfermedades. No he pedido nada más que un pago justo y un respeto básico, y ustedes me han pagado dejándome morir en una tormenta de nieve. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y el silencio que siguió fue profundo. Incluso Hutchins pareció desconcertado por un momento. Entonces, desde una de las casas a las afueras del pueblo, llegó un sonido que lo cambió todo. La tos de un niño, húmeda, áspera y desesperada. Luego otra tos, y otra, como si la primera hubiera despertado un coro. Una mujer salió corriendo de una de las casas, con el rostro pálido por el terror. Dr. Morrison, que alguien vaya a buscar al Dr. Morrison. Es Emma, no puede respirar. La multitud se dispersó y la gente corrió hacia sus casas. El pánico repentino sustituyó a la tensión del enfrentamiento. Elías oyó más tos, procedente de varias casas, y debajo, los agudos gemidos de los niños que luchaban por respirar. El doctor Morrison apareció desde la iglesia, un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo blanco y las manos temblorosas. Parecía agobiado, agotado, como si hubiera estado despierto toda la noche. ¿Cuántos?, gritó a la multitud. 6 que sepamos, respondió alguien. Quizás más, empezó anoche. Sara se enderezó en el trabuar, sus instintos de sanadora, superando su agotamiento. ¿Cuáles son los síntomas?, gritó. Morrison la miró y Elías vio un destello de reconocimiento en su rostro, seguido de algo que parecía alivio. Fiebre alta, dolor de garganta, formación de una membrana gris en la garganta y la nariz. Los niños apenas pueden respirar.
Hizo una pausa. Es tétanos, el ángel estrangulador. Las palabras golpearon a la multitud como un golpe físico. Elías había oído hablar del tétanos, lo había visto una vez durante su época en la caballería. Mataba a los niños rápidamente, ahogándolos con su propio tejido inflamado. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad era alta, tal vez del 50%, tal vez más. ¿Cuántos niños en total hay en Hope's End?, preguntó Sarah, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. 23, respondió Morrison. La mayoría menores de 10 años. Sarah cerró los ojos brevemente, y Elías vio que hacía cálculos, repasando lo que sabía. Cuando los volvió a abrir, miró directamente a Morrison. ¿Tiene alguna antitoxina? ¿Algún tratamiento contra la difteria? Nada, admitió Morrison, y Elías percibió la derrota en su voz. Estamos a 3 días del hospital más cercano, a 4 días de cualquier farmacia que pueda tener antitoxina, para cuando la consiguiéramos aquí. No terminó la frase. No era necesario. Yo puedo ayudar, dijo Sarah. Cogió su bolsa de medicinas y la acercó. Hay un tratamiento. No es una cura, pero puede ayudar a reducir la membrana, facilitar la respiración y ganar tiempo para que sus cuerpos combatan la infección. Hodgkins se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. No vas a tocar a esos niños. Eres una bruja, y no te voy a permitirlo. James, cállate. Fue Morrison quien habló, con voz autoritaria. Soy médico titulado, y te digo que, sin tratamiento, la mitad de esos niños estarán muertos por la mañana. Sarah sabe cosas que yo no sé. Conoce remedios que funcionan. Si dice que puede ayudar, yo la creo. Es un truco, insistió Hodgkins. Probablemente ella misma haya causado esta plaga para poder intervenir. Y la difteria no funciona así, espetó Morrison. Es una enfermedad, no una maldición. Se propaga por contacto, por respirar el mismo aire. Podría haber venido de cualquier parte. Un comerciante, un viajero, alguien que visitaba otra ciudad. Pero ahora está aquí, y está matando a los niños, y no me importa si el mismo diablo tiene la cura. Voy a usarla. La multitud permanecía en silencio, observando este enfrentamiento. Elías podía ver a las madres agarrándose a sus mantones, a los padres con el miedo escrito en su rostro. El poder político del alcalde no significaba nada cuando sus hijos se estaban asfixiando hasta morir. Sarah se dirigió directamente a la multitud. Tengo que dejar algo claro. Lo que puedo hacer ayudará con los síntomas, no curará la enfermedad. Solo el tiempo y las defensas del propio cuerpo pueden hacerlo, pero puede reducir la inflamación, facilitar la respiración y ganar un tiempo precioso. Lo he visto funcionar antes en Virginia, antes de venir al oeste, pero necesito ciertos ingredientes, y los necesito rápidamente. ¿Qué necesitas?, preguntó Morrison. Corteza de cerezo silvestre, olmo americano, loilia, mullen y miel. Mucha miel, miró a la multitud. Las plantas crecen en estas montañas, pero necesitaría recolectarlas frescas, y eso llevaría horas que no tenemos. A menos vaciló que mi casa siga en pie y mis provisiones estén intactas. Se produjo un silencio incómodo. Finalmente, la sheriff Rawlings tomó la palabra. Tu casa sigue en pie, Sarah. No la hemos quemado. Supongo que no nos hemos atrevido. ¿Está cerrada con llave? No, señora. Sarah miró a Elías, y él entendió lo que ella necesitaba. Sheriff, voy a ir a la casa de Sarah a buscar sus suministros médicos. Si alguien intenta detenerme, habrá problemas. ¿Queda claro? Rawlings asintió lentamente. Necesitarás ayuda para llevarlo todo. Iré contigo. Hodgkins se interpuso entre ellos. Lo prohíbo. Soy el alcalde de esta ciudad, y no lo permitiré. Apártate, James. Fue su esposa quien habló, sin soltar a Daniel. Su voz era tranquila pero firme. Dejaste que tu orgullo matara a los compañeros de juego de nuestro hijo. Dejaste que matara a los niños que vi crecer, y nunca te lo perdonaré. Sarah salvó a Daniel. Ahora se ofrece a salvar a los demás. No me importa cómo lo llames. Brujería, medicina, intervención divina. Solo me importa que funcione. Otras voces se unieron a la suya. La marea había cambiado por completo, y Hodgkins lo sabía. Se hizo a un lado, con el rostro convertido en una máscara de furia impotente, pero se hizo a un lado. Elías ayudó a Sarah a ponerse de pie. Estaba temblorosa, todavía débil, pero decidida. Debería ir con vosotros, dijo. Necesito enseñaros dónde está todo, cómo identificar los diferentes ingredientes. Necesitas descansar, contó Elías. Decidme qué buscar y lo encontraré. Algunas de estas hierbas se parecen a plantas venenosas. Un error podría matar en lugar de curar. Morrison carraspeó. Yo podría ir con él. Sé lo suficiente de botánica como para ayudar a identificar las plantas correctas. Sarah asintió a regañadientes. De acuerdo. Mi casa es la azul al final de Oak Street, la que tiene el jardín de hierbas delante. Dentro,
en las estanterías de la cocina, encontrarás frascos de cristal etiquetados con los nombres de las plantas. Recitó una lista de ingredientes, haciendo que Morrison los repitiera para asegurarse de que los había entendido bien. Mientras Elías, Morrison y Rawlings se dirigían a la casa de Sarah, otra mujer, la mayor que había hablado antes, se acercó a Sarah. Ven a mi casa, querida. Allí podrás descansar. Toma un té caliente. Recupera fuerzas. Las vas a necesitar. Sarah miró a la mujer, vio en ella una bondad genuina, y asintió. Gracias, señora Abernathy. Rosa Abernathy. Y te debo una disculpa, Sarah. Todos te la debemos. Hemos dejado que el miedo nos domine. Hemos dejado que el odio de un hombre nos convierta en cobardes. Eso se acaba hoy. La casa de Sarah era exactamente como ella la había descrito. Pequeña, ordenada, con un jardín delantero descuidado, pero aún reconocible como un huerto de hierbas aromáticas. Por dentro, era sencilla pero cómoda, el tipo de casa que hablaba de alguien que vivía solo, pero que se enorgullecía de su espacio. La cocina era donde guardaba sus medicinas. Docenas de frascos se alineaban en las estanterías, cada uno cuidadosamente etiquetado con una letra clara. Corteza de cerezo silvestre, olmo resbaladizo, Lelia, mullein. Elías y Morrison reunieron lo que Sarah había especificado. Y los ojos de Morrison se abrieron como platos ante la organización y la cuidadosa conservación de cada ingrediente. Lleva décadas haciendo esto, dijo Morrison en voz baja. Mira qué almacenamiento tan adecuado. Etiquetas claras, notas sobre la dosis y la preparación. Esto no es brujería, es ciencia transmitida a través de generaciones de curanderos. Hodgkins lo sabía, dijo Rawlings desde la puerta. Había estado haciendo guardia vigilando la calle. Sabía que ella solo era una curandera, pero necesitaba que se fuera. Y la brujería era la excusa que funcionaba. ¿Por qué?, preguntó Elías. ¿Qué había hecho ella para amenazarlo tanto? Rawlings se quedó callado por un momento. Ayudó a su hija. La chica se metió en problemas, y Sarah la ayudó a salir de ello. Hodgkins no podía soportar la idea de que alguien tuviera ese tipo de conocimiento, ese tipo de poder que él no podía controlar. Así que eliminó la amenaza intentando matarla. Intentando matarla, asintió Rawlings, y Elías escuchó la vergüenza en su voz. Yo lo acepté. Me dije a mí mismo que era legal, que el consejo había votado, que solo estaba haciendo mi trabajo. Pero yo sabía que estábamos asesinando a una mujer inocente, y lo hice de todos modos. Elías miró al sheriff, y vio a un hombre enfrentándose a su propia cobardía. No puedes deshacer lo que está hecho, pero puedes apoyarla ahora. Asegúrate de que esté protegida mientras trata a esos niños. Lo haré. Te doy mi palabra. Reunieron los ingredientes y regresaron al centro del pueblo. Sarah estaba esperando en la casa de la señora Abernathy, con un aspecto ligeramente mejor después de tomar un té caliente y descansar. Morrison le mostró lo que habían recogido, y ella examinó cada frasco con cuidado, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. Esto debería ser suficiente, dijo, pero necesitaré un espacio de trabajo limpio con agua hirviendo y utensilios adecuados, y tendré que ver a cada niño, evaluar su estado y determinar la dosis adecuada. Usa mi cocina, se ofreció la señora Abernathy. Te ayudaré en todo lo que pueda. Sarah miró a los rostros que la observaban. Las mismas personas que se habían mantenido al margen mientras ella estaba exiliada, que habían dejado que su miedo se utilizara como arma contra ella. Pero también vio a sus hijos, oyó su tos desesperada, y supo que había inocentes sufriendo. De acuerdo, dijo en voz baja. Manos a la obra. La cocina de la señora Abernathy se convirtió en una botica improvisada. Sarah trabajaba con silenciosa eficiencia, midiendo las hierbas en una gran olla de agua hirviendo, añadiendo miel y removiendo hasta que la mezcla alcanzaba la consistencia adecuada. Explicaba cada paso a Morrison, que observaba con la atención concentrada de un alumno que aprende de un maestro. La corteza de cerezo silvestre reduce la inflamación, dijo Sarah, con las manos firmes a pesar del cansancio. El olmo americano recubre y alivia la garganta. La labilia ayuda a relajar los músculos que constriñen las vías respiratorias y la miel. Bueno, la miel es una medicina natural, antibacteriana, calmante y lo suficientemente dulce como para que incluso los niños enfermos la tomen. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó Morrison. Mi abuela. Ella lo aprendió de su abuela, que lo aprendió de la suya. El conocimiento se ha transmitido a través de las mujeres de mi familia durante generaciones. Sarah removió la olla, observando cómo se infusionaban las hierbas. En el viejo país, a las mujeres como nosotras nos llamaban sabias. Aquí nos llaman brujas. Diferentes palabras, mismo miedo. Elías estaba de pie junto a la puerta, con su revólver visible en la cadera, observando la calle. Se había colocado entre Sarah y cualquier amenaza potencial, y no se movería hasta que esto terminara.
Varios habitantes del pueblo se habían reunido fuera, observando nerviosos, esperando noticias de sus hijos. La primera niña que Sarah atendió fue Emma, la pequeña que había desatado el pánico. Tenía 6 años, rizos rubios enmarañados por el sudor y los ojos vidriosos por la fiebre. La membrana gris de su garganta era claramente visible cuando Sarah la examinó, y el sonido de su respiración era como el viento a través de una tubería rota, entrecortado, silbante, desesperado. La madre de Emma se mantenía cerca, retorciéndose las manos. ¿Va a morir? Sarah no le ofreció falsas esperanzas. No lo sé. La enfermedad ha avanzado mucho, pero este medicamento la ayudará a respirar mejor y eso le dará a su cuerpo la oportunidad de luchar. Le administró el tratamiento con cuidado, una cucharada a la vez, dejando que Emma lo tragara lentamente. La niña hizo una mueca por el sabor, a pesar de la miel, pero los amables ánimos de Sarah la animaron a seguir tomándolo. En cuestión de minutos, la respiración de Emma comenzó a aliviarse ligeramente. No estaba curada, ni mucho menos, pero estaba mejor. Siga dándole esto cada 4 horas, le indicó Sarah a la madre. Pequeños sorbos de agua cuando pueda. Manténgala fresca si le sube la fiebre, y esté atenta a cualquier cambio. Si empeora, llámeme inmediatamente. Pasaron a la siguiente casa, y luego a la siguiente. Cada niño recibió la misma atención cuidadosa, la misma dosis precisa, las mismas instrucciones claras para sus padres. Sarah se movía por Hope End como si nunca se hubiera ido, saludando a la gente por su nombre, recordando detalles sobre sus familias, mostrando el tipo de cuidado que proviene de una conexión genuina con una comunidad. Elías observaba cómo la gente del pueblo la miraba, veía cómo la vergüenza y la culpa en sus rostros aumentaban con cada niño que ella trataba. Estas eran las personas que se habían quedado en silencio cuando Hodgkins ordenó su exilio. Eran las madres y los padres que habían dejado que el miedo se impusiera a su juicio, que habían condenado a una sanadora porque no entendían la curación, y ahora esa sanadora estaba salvando a sus hijos. A última hora de la tarde, Sarah había tratado los 6 casos confirmados. El doctor Morrison la acompañó a cada casa, aprendiendo sus métodos, haciendo preguntas, tomando notas en un pequeño diario de cuero que llevaba consigo. La transformación del viejo médico era notable. Había pasado de estar agotado y desesperanzado a estar comprometido y lleno de energía, y sus manos ya no temblaban ahora que tenía una dirección y un propósito. Tú deberías haber sido la doctora del pueblo, dijo Morrison, mientras regresaban a la casa de la señora Verity. Sabes más sobre curación práctica que lo que yo aprendí en 4 años de la Facultad de Medicina. Son diferentes tipos de conocimiento, dijo Sarah diplomáticamente. Tú entiendes de anatomía, procesos de enfermedades, técnicas quirúrgicas. Yo entiendo de plantas y remedios tradicionales. Podríamos habernos complementado, trabajar juntos para ayudar a esta comunidad. Todavía podemos, dijo Morrison con firmeza. Una vez que esto termine, una vez que estos niños estén bien, me aseguraré de que todos sepan lo que has hecho, y propondré al consejo que te reconozcan como herbolaria y partera oficial de Hope End. Sarah sonrió, pero con un toque de tristeza. Es un gesto muy amable, doctora, pero no creo que el consejo, o al menos uno de sus miembros, esté de acuerdo. Como si lo hubiera invocado su mención, el alcalde Hodgkins apareció al final de la calle. No estaba solo. Había reunido a un grupo de hombres, tal vez 8 o 10, que parecían agitados, enfadados. Elías llevó la mano a su revólver. «Sarah, entra». No. Su voz era tranquila pero firme. «Ya estoy harta de esconderme de los matones». Hodgkins y su grupo se acercaron, y Elías dio un paso adelante para recibirlos, interponiéndose entre ellos y Sarah. El rostro del alcalde estaba rojo, ya fuera por la ira o por el frío. Elías no sabía decirlo. «Esto se acaba ahora», anunció Hodgkins. «Ya te has divertido jugando a ser el Dr. Brennan, pero es hora de que te vayas, sheriff. ¿Por qué exactamente quiero que la arresten?» Rawlings había aparecido de algún lugar y se colocó junto a Elías. «Por curar a niños enfermos, por salvar vidas, por ejercer la medicina sin licencia». «Porque yo tampoco tengo licencia, James», interrumpió Morrison. «Aquí, en la frontera, tenemos suerte de contar con alguien con conocimientos de medicina, tenga licencia o no. Los métodos de Sarah son sólidos, sus tratamientos funcionan, y si intentas detenerla, tendrás que pasar por encima de mí». «Y yo», dijo la señora Abernathy, saliendo de su casa. «Y yo», dijo otra voz, y otra. La gente salía de sus casas, de la tienda, de la iglesia. La multitud que antes había permanecido en silencio mientras Sarah era condenada, estaba encontrando su voz. Hodgkins miró a su alrededor, vio que su apoyo se desmoronaba, y su expresión se volvió cruel. «Sois todos unos necios. Os tiene bajo su hechizo, tal y como os advertí. Probablemente ella misma trajo esta enfermedad aquí,
Probablemente maldijo a esos niños solo para poder intervenir y hacerse la salvadora. Ya basta. La nueva voz era femenina, joven y temblorosa por la emoción. Una chica se abrió paso entre la multitud, bonita, de cabello oscuro, de unos 19 años. Elías reconoció inmediatamente el parecido con Hutchins. Era Mary, la hija a la que Sarah había ayudado. Ya basta, padre, repitió Mary. No te dejaré seguir con esto. No dejaré que le hagas daño a Sarah por lo que hizo por mí. Hutchins palideció. Mary, cállate. No sabes lo que estás diciendo. Sé perfectamente lo que estoy diciendo. La voz de Mary ganaba fuerza y perdía su temblor. Sé que cuando estaba desesperada y asustada, Sarah me ayudó. Me dio una opción cuando tú me habrías quitado todas las opciones. Me trató con amabilidad y respeto, y tú intentaste matarla por eso. Ella te corrompió. Ella me salvó, gritó Mary, y su grito resonó en los edificios. Y ahora está salvando a los niños de esta ciudad, la misma ciudad que la dejó morir de frío. Si eso es brujería, entonces quizá necesitemos más brujas, y menos hombres como... La multitud murmuró su acuerdo. Hutchins miró a su alrededor, vio cómo su poder se le escapaba como el agua entre los dedos, y trató desesperadamente de aferrarse a él. Muy bien, dijo con voz tensa por la furia contenida. Si queréis confiar la vida de vuestros hijos a una bruja, es vuestra elección. Pero cuando empiecen a morir, cuando sus pociones y hierbas fallen, y el ángel se los lleve de todos modos, recuerden que les advertí. Recuerden que intenté protegerlos de su influencia. Se dio la vuelta y se alejó con paso firme. Sus seguidores, ahora considerablemente menos numerosos, lo siguieron. Pero Elías lo vio marcharse con una sensación de inquietud. Los hombres como Hutchins no renunciaban fácilmente al poder. Se adaptaban, cambiaban de táctica, buscaban nuevos ángulos de ataque. Esto no había terminado. Sarah también parecía intuirlo. Vio al alcalde desaparecer tras una esquina y luego se volvió hacia la multitud. Tengo que volver a ver a los niños, dijo. Asegurarme de que los tratamientos están funcionando. Ajustar las dosis si es necesario, señora Avanati. ¿Puedo seguir usando su cocina como lugar de trabajo todo el tiempo que necesite, querida? El resto del día transcurrió en una vorágine de visitas a domicilio y preparación de medicinas. Elías se mantuvo cerca de Sarah, siempre atento, mientras Buster estaba estabulado en la caballeriza y alimentado adecuadamente por primera vez en días. La gente del pueblo les trajo comida, les ofreció refugio y se disculpó con palabras y acciones por su complicidad en el exilio de Sarah. Al anochecer, los 6 niños mostraban mejoría. Las membranas grises estaban retrocediendo, la respiración era más fácil y la fiebre comenzaba a bajar. Era demasiado pronto para cantar victoria. La difteria podía volver a ser mortal en cuestión de horas, pero era un progreso, esperanza. Sarah se desplomó en una silla en el salón de la señora Avanati, permitiéndose por fin descansar. Parecía demacrada, agotada, con cada uno de sus 40 y tantos años visibles en las arrugas de su rostro. Pero también había satisfacción, el orgullo silencioso de alguien que había hecho un buen trabajo contra todo pronóstico. Deberías dormir, dijo Elías con delicadeza. Llevas en pie desde el amanecer y ayer misma estabas medio muerta. Lo haré, prometió Sarah. Pero primero tengo que preparar más medicina para las dosis nocturnas. Y debería revisar el diario que dejé escondido aquí. Asegurarme de que las dosis que estoy usando coinciden con las que mi abuela recomendaba para niños de diferentes edades. ¿El diario que está debajo de tu cama? Sí. Ella lo miró y algo pasó entre ellos. Quizás un entendimiento de lo que representaba ese diario. ¿Podrías traérmelo? Mi casa está al final de la calle y no estoy segura de poder caminar hasta allí sin caerme de bruces. Por supuesto. Elías cogió una linterna y salió al atardecer. La calle estaba tranquila ahora. La mayoría de la gente estaba en casa con sus familias, cuidando a los niños enfermos o simplemente agradecidos de que los suyos estuvieran sanos. Las luces brillaban en las ventanas y el humo se elevaba de las chimeneas hacia el cielo oscurecido. La casa de Sarah estaba a oscuras cuando llegó. Entró, se movió por la familiar distribución hasta el dormitorio. La cama era sencilla, estaba bien hecha a pesar de llevar días abandonada. Se arrodilló junto a ella y palpó el suelo hasta encontrar la tabla suelta que Sarah había descrito. El diario estaba allí, envuelto en un paño impermeable para protegerlo de la humedad. Lo sacó con cuidado, sintiendo el peso del conocimiento acumulado en sus manos. 40 años de curaciones, había dicho Sarah. 40 años de recetas, observaciones y sabiduría, todo escrito para que no se perdiera. Se daba la vuelta para marcharse cuando oyó el sonido de pasos, deliberados y pesados, procedentes de la sala. Elías dejó la linterna y desenfundó su revólver con un movimiento fluido, impulsado por sus viejos reflejos de caballería. Se movió silenciosamente hacia la puerta del dormitorio, se pegó a la pared y escuchó.
Más pasos. Varias personas intentando no hacer ruido, pero sin conseguirlo. Bajos y familiares. El alcalde Hodgkins. Quémalo todo, la casa, el jardín, todo. No quiero que quede rastro alguno de su brujería en esta ciudad. Elías oyó el chapoteo del queroseno. Olía fuerte y químico en el aire. Iban a quemar la casa de Sara con él dentro. Elías tenía unos 30 segundos antes de que encendieran el fuego. Podía escabullirse por la parte de atrás, salvarse a sí mismo y al diario, dejar que quemaran la casa. Pero eso dejaría a Hodgkins libre para volver a intentarlo, para volver a amenazar a Sara, para seguir esgrimiendo el miedo como un arma contra cualquiera que desafiara su control. No, esto terminaría esa noche. Salió del dormitorio al salón, con el revólver levantado y firme. 4 hombres estaban allí, paralizados en el acto de rociar con queroseno los muebles de Sara y sus estanterías de medicamentos cuidadosamente conservados. Hodgkins estaba junto a la puerta, con una cerilla encendida en la mano. «Suelta la cerilla», dijo Elías en voz baja. «Aléjate de la puerta». Hodgkins abrió mucho los ojos, y luego los entrecerró. La cerilla se consumía entre sus dedos, pero no la soltó. «Estás entrando ilegalmente en una propiedad condenada. Tenemos derecho a deshacernos de ella. Sara no está muerta. Esta propiedad no está condenada. Estás intentando cometer asesinato e incendio, y yo soy testigo». Elías mantuvo el arma apuntando a Hodgkins. «A los demás, les daré 5 segundos para que salgan por esa puerta y olviden que esto ha sucedido. Después de eso, serán cómplices de intento de asesinato». Los 4 hombres se miraron entre sí, a Hodgkins, a la pistola en la mano de Elías. Probablemente pensaban que sería fácil, echar un poco de queroseno, encender una cerilla, marcharse. No contaban con resistencia. Uno de ellos dejó la lata de queroseno y se dirigió hacia la puerta, luego otro. En cuestión de segundos, solo quedaba Hodgkins, todavía con la cerilla encendida en la mano y el rostro desencajado por la rabia. «Lo has destruido todo», siseó Hodgkins. «Yo construí esta ciudad, traje orden y prosperidad, y tú y esa bruja lo estáis destruyendo todo». «Tú construiste esta ciudad sobre el miedo y el control», corrigió Elías. «Eso no es prosperidad, es tiranía. Alguien tiene que liderar, alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Esta gente es como ovejas. Necesitan a alguien fuerte que los guíe, que los proteja de su propia debilidad. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo?». Elías dio un paso hacia adelante, y Hodgkins dio un paso atrás. «Que los estás protegiendo asesinando a una sanadora, exiliando a una mujer que no ha hecho más que ayudar a tu comunidad». La cerilla se quemó hasta llegar a los dedos de Hodgkins. La soltó con un juramento y cayó sobre el suelo empapado de queroseno. La llama se encendió y se extendió en una línea azul anaranjada por las tablas del suelo. Elías se abalanzó hacia adelante, agarró a Hodgkins por el cuello y lo lanzó fuera de la puerta principal. Luego se volvió hacia el fuego, pisoteando las llamas con sus botas y utilizando su abrigo para sofocar las zonas más grandes. El fuego era pequeño, aún contenido, alimentándose del queroseno, pero sin llegar aún a la madera. Oyó gritos fuera, gente que respondía al olor a humo, a Hodgkins tirado en la calle. Elías siguió trabajando, siguió luchando contra el fuego, y en un minuto otros se unieron a él. Trajeron cubos de agua, mantas para sofocar las llamas, palas para raspar la madera empapada de queroseno en llamas. Sara se abrió paso entre la multitud, con el rostro pálido por la conmoción al ver su casa, las marcas de quemaduras en el suelo, y oler el queroseno. «Elías, ¿estás herido?» «Estoy bien», dijo él levantando el diario, que había seguido sujetando con la mano izquierda mientras apagaba el fuego. «Tenemos lo que vinimos a buscar». Sara lo tomó con manos temblorosas y lo apretó contra su pecho. Luego miró a Hodgkins, que estaba retenido por el sheriff Rawlings y el doctor Morrison, y algo cambió en su expresión. El miedo y la incertidumbre que habían permanecido allí desde que Elías la encontró por primera vez en la nieve habían desaparecido. En su lugar había acero. «¿Intentaste matarme 2 veces?» dijo, con una voz que se extendió entre la multitud silenciosa. «Una vez con el exilio en una tormenta de nieve, otra vez con el fuego. En ambas ocasiones fallaste. Creo que Dios está tratando de decirte algo, alcalde». «Eres una bruja», espetó Hodgkins, aunque su voz había perdido su autoridad. «Esto lo demuestra. Ninguna mujer normal podría sobrevivir a lo que tú has sobrevivido». «Sobreviví porque gente buena me ayudó», dijo Sara. «Un vagabundo con un corazón bondadoso y un burro testarudo. Un médico dispuesto a aprender. Vecinos que recordaban que el miedo no justifica la crueldad. Eso no es brujería, James, es humanidad». Se volvió para dirigirse a la multitud. «Sé que todos tienen miedo. La enfermedad da miedo. El cambio da miedo.
El conocimiento que no se comprende da miedo, pero el miedo nos vuelve crueles. El miedo nos hace volvernos contra nuestros vecinos, quemar sus casas, condenarlos a muerte por el delito de ser diferente. Sara hizo una pausa. Dejó que sus palabras calaran. No les pido que dejen de tener miedo. Les pido que sean lo suficientemente valientes como para actuar con amabilidad de todos modos, que elijan la comprensión por encima de la sospecha, que confíen en que, a veces, lo extraño y lo desconocido es simplemente otro tipo de bien. La multitud guardó silencio, asimilando esto. Entonces la señora Abernathy dio un paso al frente. Propongo que celebremos una reunión municipal de emergencia, que votemos para revocar el exilio de Sarah Brennan y que le pidamos disculpas formalmente por la injusticia que se le ha hecho. Secundada, dijo el doctor Morrison. ¿Quiénes están a favor?, preguntó la señora Abernathy. Se alzó un bosque de manos. No todos. Elías vio que algunas personas mantenían los brazos bajados. Vio que aún persistían la duda y el miedo. Pero la gran mayoría votó a favor. Hodgkins vio cómo su poder se desmoronaba por completo, y algo se rompió en su interior. Se desplomó en los brazos de Rawlings, y de repente pareció viejo y cansado. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Rawlings, sin soltar a Hodgkins. La voz del sheriff era insegura. Llevaba tanto tiempo recibiendo órdenes que darlas le resultaba extraño. Elías miró a Sara. Era ella quien debía tomar la decisión, ella quien debía reclamar o conceder justicia. Sara observó a Hodgkins durante un largo momento. El hombre que había intentado matarla 2 veces, que había utilizado su acto de bondad hacia su hija como excusa para destruir su vida, que había vuelto a la comunidad en su contra mediante la manipulación y el miedo. Tenía todo el derecho a exigir un castigo, a verlo encarcelado o expulsado de la ciudad, tal y como él la había expulsado a ella. En cambio, dijo, déjenlo ir. La multitud murmuró sorprendida. Hodgkins levantó la vista, y la confusión sustituyó a la derrota en sus ojos. Déjenlo ir, repitió Sara, pero no como alcalde, no como líder. James Hodgkins queda destituido del Consejo Municipal, destituido de cualquier cargo de autoridad en Hobbs End. Puede quedarse como ciudadano particular, pero ya no tiene ningún poder aquí. Ninguno. ¿Queda claro? Hodgkins se enderezó ligeramente, pareciendo recuperar algo de su antigua arrogancia. No puede hacer eso. Fui elegido. Fue elegido para servir a esta comunidad, le interrumpió la señora Abernathy. Ha demostrado que solo se sirve a sí mismo. El consejo se reunirá mañana para hacerlo oficial, pero por lo que a mí respecta, usted está acabado. Soy dueño de la mitad de los negocios de esta ciudad, protestó Hodgkins. Soy dueño de la tienda general, del almacén de piensos, de las celdas. Entonces diríjalos como negocios, dijo el doctor Morrison. Pero ya no dirige a la gente. Eso se ha acabado. Rawlings soltó a Hodgkins, que se quedó allí, en medio de la calle, despojado de la autoridad que había ejercido durante tanto tiempo. De alguna manera, parecía más pequeño, disminuido. Abrió la boca para decir algo, una amenaza, tal vez, o un último intento de control, pero entonces pareció darse cuenta de la futilidad de ello. Se dio la vuelta y se alejó, con los hombros encorvados, dirigiéndose hacia su gran casa a las afueras de la ciudad. Su esposa y su hijo no lo siguieron. La señora Hodgkins se quedó con Daniel, viendo cómo se alejaba su marido, y el alivio en su rostro era visible incluso en la penumbra. Mary ya había desaparecido, probablemente porque no quería presenciar la caída de su padre, a pesar de que ella misma había contribuido a precipitarla. Muy bien, señora, dijo Abernathy con brío, tomando el mando en el repentino vacío de liderazgo. Limpiemos bien la casa de Sara. Asegúrense de que no haya daños más allá del suelo, y alguien debería ir a ver a los niños enfermos. Asegúrense de que tengan suficientes medicinas para pasar la noche. La multitud se dispersó con determinación. La gente se movía para ayudar en lugar de quedarse paralizada por el miedo. Algunos fueron a buscar agua y productos de limpieza para la casa de Sara. Otros se dirigieron a sus hogares, con sus propias familias. Unos pocos se acercaron directamente a Sara para ofrecerle sus disculpas, agradecerle por tratar a sus hijos, estrecharle la mano y darle la bienvenida. Elías observaba todo con silenciosa satisfacción. Había visto comunidades sanar antes. Había visto a personas encontrar su valor después de años de vivir bajo el yugo de un tirano. No sucedió de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Sara se volvió hacia él, y en sus ojos vio gratitud, agotamiento y algo más. Quizás una pregunta sobre lo que vendría después. Deberías descansar, dijo Elías. Has pasado por más en los últimos 3 días que lo que la mayoría de la gente soporta en toda su vida. Tú también. Sara miró lo que quedaba de su carreta, aún esparcida en pedazos por la montaña. Lo has dado todo para salvarme. Tu hogar, tus provisiones, tu comodidad. No sé cómo pagarte eso. No necesito que me lo pagues,
Era lo que había que hacer. Aún así, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijiste que seguías vagando porque los pueblos te parecían demasiado concurridos, demasiado llenos de las vidas de otras personas. Y lo entiendo, de verdad. Pero Elías, si alguna vez quisieras dejar de vagar, Hope Send podría necesitar a alguien como tú. Nos vendría bien alguien que sepa plantar cara a los matones, que no transija con lo que es correcto. Elías pensó en ello. Pensó en quedarse en un lugar, echar raíces, volver a formar parte de una comunidad. La idea le atraía y le aterrorizaba a la vez. Desde que Margaret y sus hijas habían muerto, había evitado el apego como si fuera una enfermedad. Preocuparse por las personas significaba que podías perderlas. Amarlas significaba que podías verlas morir. Pero tal vez esa era una forma errónea de verlo. Tal vez lo importante no era evitar la pérdida, sino hacer que el tiempo que tenías importara. Lo pensaré, dijo finalmente. Por ahora, centrémonos en que esos niños se recuperen y en asegurarnos de que Hutchins no intente ninguna otra estupidez. Sarah sonrió, y eso transformó su rostro cansado. Trato hecho. Trabajaron toda la noche, Sarah revisando a sus jóvenes pacientes y Elías haciendo guardia para asegurarse de que no hubiera más intentos de incendio o venganza. Los niños seguían mejorando, respiraban con más facilidad y la fiebre les bajaba. Al amanecer, estaba claro que la crisis había pasado. Los 6 sobrevivirían. El doctor Morrison lo calificó de milagro. Elías lo calificó de buena medicina y mejor valor. Sarah lo calificó como lo habría calificado su abuela: conocimiento, compasión y el poder curativo del cuidado prestado desinteresadamente a los necesitados. 3 semanas más tarde, Elías estaba delante de la casa de Sarah, observando cómo se terminaban las últimas reparaciones. Los habitantes del pueblo habían insistido en arreglar los daños causados por el incendio y habían hecho más que simplemente repararlos. Los habían mejorado. Suelos nuevos, paredes reforzadas, una nueva capa de pintura. La casa tenía mejor aspecto que antes, y el jardín de hierbas había sido cuidadosamente atendido por la señora Abernathy y otras mujeres que querían aprender sobre plantas medicinales. Todos los niños se habían recuperado por completo. Emma volvía a correr con los demás niños, y sus risas resonaban por todo el valle. Daniel Hutchins también se había recuperado por completo, y su madre lo había traído para que le diera las gracias a Sarah personalmente, sin mencionar a su padre. James Hutchins se había mantenido al margen desde aquella noche, dedicándose a sus negocios, pero sin intentar seguir dirigiendo el pueblo. El consejo había elegido a la señora Abernathy como alcaldesa interina, y ella estaba demostrando ser justa, sensata y considerablemente menos interesada en ejercer el poder que en servir a la comunidad. Sarah se había convertido en la sanadora oficial de Hope's End, trabajando junto al doctor Morrison. Los dos formaban un equipo eficaz. La formación médica de Morrison, combinada con los conocimientos tradicionales de Sarah, creaba algo mejor de lo que cualquiera de los dos podría haber logrado por separado. También habían empezado a enseñar a otros, compartiendo sus conocimientos en lugar de acapararlos. 3 jóvenes estaban aprendiendo con Sarah, estudiando hierbas y remedios. Morrison había comenzado a impartir clases informales sobre cuidados médicos básicos para cualquiera que estuviera interesado. Ambos se habían dado cuenta de que el conocimiento era menos peligroso cuando se compartía, cuando la gente lo entendía, en lugar de temer. Elías se había quedado para ayudar con las reparaciones, diciéndose a sí mismo que solo quería asegurarse de que Sarah estuviera instalada antes de seguir adelante. Pero 3 semanas se habían convertido en algo más largo, y cada día que pasaba se sentía menos ansioso por marcharse. Buster parecía bastante. El burro tenía un establo cálido en la caballeriza, comidas regulares y la atención de varios niños que se habían aficionado a darle de comer zanahorias y manzanas. Había salvado la vida de una mujer con su obstinada negativa a pasar por ese banco de nieve, y si el burro era consciente de su heroísmo, solo lo demostraba aceptando las golosinas extra como algo que le correspondía. Pensando en marcharse, Elías se volvió y vio a Sarah acercándose, con una cesta en el brazo. Había engordado un poco en las últimas semanas. La delgadez de su terrible experiencia había sido sustituida por un color saludable y energía. Llevaba el pelo cuidadosamente recogido y un sencillo vestido azul a juego con sus ojos. Pensándolo bien, admitió Elías, aunque Buster parece bastante acomodado. Puede que tengamos que sacarlo a la fuerza, o podrías quedarte, dijo Sarah, dejando la cesta en el suelo. Estaba llena de pan fresco, queso y manzanas. Probablemente era para uno de sus pacientes. El pueblo está contratando a un ayudante del sheriff. Rawlings sugirió que tú dijiste que le vendría bien a alguien con experiencia militar, alguien que supiera mantener la paz sin ser el títere de nadie. Yo no soy un agente de la ley. Tú eres alguien que hace lo correcto,
incluso cuando te cuesta todo. Esa es la única cualificación que importa. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Y me vendría bien un amigo, alguien que entienda lo que es perderlo todo y tener que volver a construir. Elías la miró. La miró de verdad y vio no solo a una sanadora o a una mujer que había sobrevivido, sino a una persona que había encontrado la fuerza para perdonar a quienes habían intentado matarla, que había elegido la compasión en lugar del rencor. Eso requería un tipo de valentía, entendió él, un tipo que respetaba profundamente. Tendría que conseguir una carreta nueva, dijo lentamente. No se puede ser un vagabundo de verdad sin una carreta. O podrías conseguir una casa, echar raíces, ver cómo es tener vecinos que saben tu nombre, a quienes les importa si apareces para la cena del domingo. La idea de quedarse le aterrorizaba, aterradora y atractiva a partes iguales. Elías pensó en sus hijas, en Margaret, en todos los años que había pasado huyendo del dolor de haberlas perdido. Había pensado que seguir moviéndose lo mantendría a salvo, que si nunca volvía a preocuparse demasiado, nunca volvería a sufrir tanto. Pero había estado sufriendo de todos modos, llevando ese dolor consigo cada kilómetro, cada campamento, cada noche solitaria bajo las estrellas. Quizás era hora de intentar algo diferente. Quizás era hora de honrar la memoria de su familia, no huyendo de las relaciones, sino construyendo algo significativo de nuevo. Lo pensaré, dijo, lo cual era más de lo que habría dicho hace un mes. Sara sonrió, comprendiendo que eso era un progreso. Me parece bien. Mientras tanto, la señora Abanad ofrecerá una cena esta noche para celebrar la completa recuperación de los niños. Estás invitado, Buster también. Si consigues que se comporte en casa, allí estaré. Cogió su cesta y se dirigió a la casa del molinero, donde su hijo menor tenía una tos persistente que necesitaba ser revisada. Elías la vio marcharse. Esta mujer a la que habían abandonado a su suerte en una tormenta de nieve y que había respondido a esa crueldad no con venganza, sino con curación, no con odio, sino con perdón. Metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño estuche de cuero que contenía el jereipe de su familia. Miró el rostro de Margaret, las sonrisas de Anna y Elizabeth, y pensó que quizá ellas lo entenderían. Quizás querrían que dejara de huir, que encontrara la paz, que construyera algo bueno en su memoria. ¿Qué opináis?, preguntó a sus silenciosas imágenes. ¿Debería un viejo vagabundo encontrar por fin un lugar donde establecerse? La respuesta, por supuesto, no vino de la fotografía, sino de su interior, de la parte de él que estaba cansada de huir, cansada de estar sola, dispuesta a arriesgarse a volver a amar, aunque eso significara arriesgarse a perder. Esa noche, en la cena de la señora Aonati, Elías se sentó a una mesa rodeado de personas que le resultaban familiares, que conocían su nombre y su historia. Sara se sentó frente a él, y cuando sus miradas se cruzaron, él vio en ella comprensión, esperanza y el comienzo de algo que, con el tiempo, podría convertirse en algo más que amistad. Afuera comenzaba a caer la primera nevada de la temporada, suave y ligera, nada que ver con la ventisca que los había unido. A través de la ventana, Elías podía ver Hope's End preparándose para el invierno, con el humo saliendo de las chimeneas y las luces brillando cálidamente en las ventanas. Una comunidad que había enfrentado sus miedos y había salido fortalecida, había llegado a esas montañas como un vagabundo sin destino y sin otro propósito que sobrevivir. Había encontrado a una mujer moribunda en la nieve y había tomado una decisión que le había costado todo lo que poseía. A cambio, había encontrado algo que valía más que cualquier carreta, provisiones o vida en la ruta. Había encontrado una razón para dejar de vagar. Había encontrado un hogar.